Hablo de un tema que yo francamente pienso que nos tendríamos que parar a reflexionar, porque no os da las de que vamos demasiado deprisa. Un cirujano está muy bien que sea rápido. Ahora, un cirujano opere de forma precipitada, a que no lo querríais en vuestra vida. Hay cosas que están sucediendo y están sucediendo en el sector en general, sectores tal vez con especial impacto en el sector de la medicina, y vamos tan deprisa que, como os comentaba, a veces no nos paramos a reflexionar en aquello que es verdaderamente importante. Por eso el título de esta conferencia: Medicina, Salud, Comunicación y su impacto. Vais a ver que de alguna manera nos va a interpelar. Cuando nosotros consideramos las cosas que vamos a considerar aquí, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Hay veces que vas a un sitio o lees algo y interpela, puedes estar más o menos de acuerdo, pero bueno, con tus capacidades intelectuales tienes capacidad sobrada para gestionar eso que ahí se te dice. Sin embargo, hay ciertos asuntos que son tan profundos y son tan importantes que te envuelven por completo. Puedes ignorar su presencia, pero si decides prestar atención a eso que es real, que existe, toda tu vida se transforma y tienes la posibilidad de acceder a un universo nuevo de posibilidades. De eso vamos a hablar. Y voy a empezar contándoos una historia real que me ocurrió a mí en el sector de la medicina. Yo ejercí la cirugía 26 años, le faltó algún mes para los 26 años, y llevo estudiando los temas de la relación mente-cuerpo antes de entrar en la facultad, es decir, hace unos 34 o 35 años. En una ocasión estaba en mi consulta, en el hospital, cuando vino un hombre, el enfermo, que la primera vez que venía a mi consulta, un hombre mayor, unos 70 y pico años, no recuerdo exactamente la edad, un hombre muy delgado, sumamente agradable, vino con su mujer y con su hija. Venía con unas molestias gástricas que, bueno, le estaban generando una serie de problemas, y aunque la mayor parte de los dolores de estómago son de causa funcionales o son debidos a la situación con la que vivimos, había algo que me contó que de alguna manera me pareció que invitaba a hacer una gastroscopia. Hacerle una endoscopia y observar pues el esófago, el estómago, el duodeno. Así se lo pedí. Y llegaron con el sobre, que lo recoge el enfermo, el sobre está cerrado, y en el sobre describían una lesión estómago de aspecto maligno y el resultado era un carcinoma gástrico. Bueno, yo le dije al enfermo, creo que es su obligación decir la verdad, aunque la verdad se puede decir, por supuesto, con compasión, con cariño y con afecto. Le dije que es una lesión, que era de características malignas y que había que extirparle, que mi sensación es que podíamos haberlo cogido en un momento muy temprano. Le hicimos todos los estudios previos que hay que hacer, preoperatorios, escáner, todas estas cosas, para, en principio, tener la seguridad, entre comillas, de que no había enfermedad a distancia, que no había metastatizado a otros órganos. Y, efectivamente, parecía que no había ocurrido. Bueno, llegamos a quirófano, el enfermo razonablemente tranquilo, hago la incisión, observo el estómago y la sensación que daba es que el tumor no traspasaba la serosa, lo cual es la capa más superficial, que es peritoneo, y eso es una buena señal. Poco ganglios afectados, también buena señal. Le hice una gastrectomía subtotal y una vez que hice la gastrectomía abrí la pieza en quirófano. Yo siempre abría las piezas en quirófano antes de ir a mandarlas a anatomía patológica, y la sensación que me daba tocando la lesión es que era una lesión posiblemente que infiltraba muy poco, lo cual es un dato muy favorable. La cirugía es bastante sencilla, no solo porque una gastrectomía no es especialmente compleja, sino además porque era un enfermo muy delgado, con muy poquita grasa, y daba muy buen campo quirúrgico. Cuando salí de la operación, el enfermo, por supuesto, fue llevado a la UBI, hablé con la familia y les transmití mis primeras impresiones, que eran muy buenas. La cirugía había ido muy bien, había sido una cirugía sencilla, había abierto la pieza en quirófano y la sensación que me daba es que habíamos cogido ese carcinoma en el mejor momento en el que se puede coger un carcinoma. Sobre todo si es un carcinoma gástrico, que son muy fastidiosos porque cuando dan síntomas o signos normalmente están ya bastante evolucionados.
Es decir, la familia estaba contenta, todos estábamos contentos y el enfermo pasó a la UBI, lógicamente, para un cuidado más cercano y más intensivo. Al día siguiente fui a verle y el enfermo estaba espectacular. Parecía que no lo habíamos operado, por supuesto, estubado, hablando, riéndose, no tenía dolor, una maravilla. Y a pesar de la edad, y a pesar de una gastrectomía subtotal, es cirugía mayor, el jefe de la UBI me dijo: Mario, este enfermo está muy bien. ¿Qué te parece si esta tarde le subimos a la planta? Sé que es un poquito temprano, es un hombre mayor, pero tú sabes que los enfermos de cierta edad tienden a generar procesos de alucinación en la UBI, etcétera, etcétera. Y dije: me parece perfecto, yo creo que en cuanto antes lo saquemos de la UBI mejor. Y así se lo dije al enfermo. Le digo: tengo una muy buena noticia para usted, está usted tan bien que esta tarde le vamos a subir a la planta y así podrá estar con su familia. Bueno, yo creo que voy a estar así mejor, es que con el micrófono no... Sí, pero ¿soy razonablemente bien? Es que a mí el micrófono no me... Gracias. Y esa era la situación. Salí, hablé con la familia, le dije que su familiar estaba muy bien y que le íbamos a subir por la tarde. Yo siempre llevaba un busca y cuando un enfermo mío lo subían de la UBI a la planta, cualquier planta, en todas las enfermeras de todas las plantas sabían que a mí había que llamarme para que supiera que el enfermo estaba en la planta. Me llamaron para avisarme de lo que yo ya sabía, que iba a subir a la planta. Bueno, yo fui a verle y ¿cómo esperaba encontrarme al enfermo? Fantástico, ¿no? Lo había visto por la mañana maravilloso, le había visto animado, todas las constantes estaban bien, la herida perfecta, pero no fue lo que me encontré. Cuando entré en la habitación me encontré algo radicalmente diferente. Me encontré un enfermo jadeando, hiperventilando, y yo me quedé muy sorprendido. Digo: ¿cómo está usted? Yo estoy bien, doctor, estoy bien. Inmediatamente sospeché una embolia pulmonar, cosa que me sorprendía, primero porque había estado lógicamente con heparina profiláctica, porque había estado con medias elásticas y porque se había seguido todo el protocolo. La tensión arterial elevada, algo no me gustaba y sospeché que se estaba produciendo algún tipo de cataclismo que a veces, lamentablemente, por más precauciones que tomes, pueden pasar. Pedí una analítica urgente en caso de que se hubiera ido alguna ligadura de algún vaso, hubiera hecho una hemorragia interna. Bajé con el enfermo a rayos, le hicimos una placa de tórax para asegurarnos que no había datos de aumento de la pulmonar, todo perfecto. Analítica de sangre perfecta. Yo no me quedaba a gusto, digo: hay algo aquí que está pasando y se nos está escapando. No se nos puede escapar, hay algo gordo que está pasando aquí. He visto muchos enfermos y tengo que estar pendiente de estas cosas. Ecografía abdominal: Mario, no hay nada de líquido en el abdomen. No entendía nada. Subí con el enfermo y al final me enteré de lo que había pasado. Para que veamos el impacto que tienen las emociones en el cuerpo. Al final el enfermo me confesó lo siguiente: cuando él estaba en la UBI y después de hablar yo con él y decirle que iba a subir por la tarde a la habitación y él estar tan contento, pasó un celador. Y el celador tuvo la siguiente conversación con él: ¿qué tal, abuelo? Pues mire, estoy muy contento porque esta tarde me van a subir a la planta. Eso se lo dicen a todos. Usted se queda aquí una semanita más. Y se fue. Produjo tal impacto emocional en el enfermo que llegó a confundirme a mí, a pesar de años de experiencia, y hacerme pensar que algo grave estaba ocurriendo. Cuando el enfermo se fue, no tuvo ninguna complicación posoperatoria, ninguna. Fue todo perfecto. El resultado final de la parafina, de anatomía patológica, fue que el enfermo estaba totalmente curado. No necesitaba ningún tratamiento después, nada. Y así se lo dije a la familia. Como una semana después, creo recordar más o menos, el director del hospital me llamó. Me dijo: Mario, tenemos una carta de protesta. Y digo: ¿de quién? Dice: de este enfermo. Digo: no es posible.
Dice, baja porque en la vida he visto una carta igual, baja. Y empezó a leerme la carta. Estamos sumamente agradecidos a la atención del equipo del doctor Alonso Puig. Estamos sumamente agradecidos al equipo de enfermería. Nos ha parecido la comida del hospital excelente. Esto no lo he oído yo en la vida. Nunca, nunca. O sea, lo recuerdo diáfanamente porque es la única vez que he oído eso. Pero jamás volveremos a este hospital por el impacto emocional que ha tenido en mi padre. Mira, nosotros vivimos anclados en un profundo error, pero los errores más gordos son aquellos que no ves que los estás cometiendo. En el siglo XVII, la filosofía racionalista y su padre, René Descartes, empezaron a dar un peso enorme a los procesos racionales. Y si leéis, que es un libro curioso leer y además es cortito, las 6 meditaciones metafísicas de Descartes, veréis una de sus proclamaciones más sólidas. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Para él, el intelecto era algo radicalmente separado del mundo emocional, es el dualismo cartesiano, y verdaderamente lo que te daba peso, aplomo, fortaleza en la vida era el intelecto. El impacto que Descartes ha tenido en nuestra cultura es enorme, de tal manera que nuestra cultura adora el intelecto, adora los conocimientos. Y eso está muy bien, el intelecto y los conocimientos son un bien extraordinario, pero en el camino se han dejado el mundo emocional. Y dejándose el mundo emocional, entramos en el espacio de la medicina, donde llegamos a pensar que el proceso de curación está solo en el médico, que da una serie de medicaciones, que realiza una serie de intervenciones o de procedimientos y que el enfermo no pone nada. Bueno, a veces decimos, bueno, salud o si el enfermo reaccionara mejor, pero esto es una reflexión poco honda. Poco honda, ¿por qué poco honda? Porque ya médicos en la época presocrática, estamos hablando de los siglos VI y VII antes de Cristo, ya se dieron cuenta que a través de la comunicación los enfermos podían sanar. Y ellos lo describieron. Describieron que algo espectacular sucedía cuando un médico conectaba emocionalmente con un enfermo. Ellos no sabían qué sucedía. Sabían que el camino era la comunicación, era el encuentro. Pero ¿qué hacía que físicamente esos enfermos empezaran a mejorar? Era algo que les sorprendía mucho. ¿Por qué mejoraban si no aplicaban ninguna técnica quirúrgica novedosa? Ni daban tampoco ningún ungüento, o aplicaban ningún ungüento, daban ningún brebaje o ninguna poción especial. No le llamaron la ciencia médica, de hecho el procedimiento científico, el método científico es del siglo XVII, de Galileo Galilei. Le llamaban el arte médico, el arte de curar con la palabra. Y yo me pregunto, ¿ese arte médico dónde se ha quedado? ¿No será que a veces vemos a un enfermo y solo vemos órganos? Solo vemos casos clínicos. Uno de mis maestros en Estados Unidos fue Patch Adams. Y Patch Adams, que tiene una película que la protagonizó Robin Williams, una película muy bonita, Patch Adams tuvo la siguiente experiencia. Según entró en la Facultad de Medicina, siendo ya un hombre adulto, y visitando los enfermos, precisamente con el decano de la universidad, que era pues el catedrático de medicina interna, llegaron a la habitación de un enfermo y el catedrático dijo: observen la ictericia de este enfermo, color amarillo, toquen su hígado. Y Patch Adams observó la cara del enfermo. A ver, ¿a vosotros y a vosotras os gustaría que alguien anduviera tocándoos el hígado sin pediros permiso? Oiga, le voy a tocar el hígado. Oiga, toques el suyo. Toques el suyo. ¿Qué hace que ese ser humano, por estar enfermo, tenga menos dignidad que otro que no esté enfermo? Yo creo que la dignidad de un ser humano no depende de que esté enfermo, no, depende de que es un ser humano. Y Pacha miró al enfermo y le dijo: perdone, ¿cómo se llama usted?
Y cuando Patch Adams miró a aquel enfermo empezó a sentirse aliviado, empezó a sentirse contento y empezó a sentirse comprendido y dignificado como ser humano. Y yo creo que la técnica, y soy un enamorado de la técnica, y cuando he operado, me ha encantado la técnica quirúrgica y instrumentos sofisticados, incluso algún instrumento lo diseñé yo. Pero no podemos dejar en nuestra profesión, sea la medicina o cualquier otra, el factor humano a un lado. Porque el factor humano tiene tanta importancia. Hay tantos descubrimientos hoy en día de algunas de las facultades más importantes del mundo, demostrando que lo que descubrieron los griegos hace 27 siglos es real y es demostrable, que necesitamos retomar ese valor del humanismo en todas las ciencias de la salud. Y cuando me encuentro con personas que están muy ancladas al viejo paradigma, paradigma viene del griego, forma de ver, y dicen que lo único importante es lo que tú hagas, que tan bien operes, que tanto sepas, yo les digo, eso es muy importante, pero no es lo único importante. Que un cirujano sepa operar bien es imprescindible, pero no es suficiente. Si alguno de vosotros o de vosotras ha pasado por quirófano, o ha tenido algún familiar que ha pasado por quirófano, seguro que habéis experimentado, o ese familiar os dice, la diferencia que ha marcado justo antes de traspasar esos 10 centímetros de puerta entre el antequirófano y el quirófano, la diferencia que marcó si el cirujano, el enfermero, la enfermera, el celador, quien fuera, un ser humano, le cogió la mano, le cogió el brazo y le dijo, todo va a ir bien, esté tranquilo. Es que el anestesista te lo dice. Es que la tensión arterial se controla mucho mejor. Es que el enfermo sangra menos. Hoy sabemos perfectamente que cuando una persona, ante un entorno nuevo, por ejemplo el actual, ante un entorno diferente, provocativo, con incertidumbre, con ambigüedad y con complejidad, como puede ser el paso por quirófano, cuando un enfermo se siente amenazado, activa algo que se llaman los núcleos amigdalinos. Los que no estéis en el mundo de la salud, recordar que cuando hable de amígdalas, hablo de amígdalas en el cerebro. En una ocasión se me olvidó decirlo y casi me cae redonda una persona. Y yo vi que se ponía pálida y digo, ¿se encuentra usted bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué le pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. O sea, la confusión viene de que amígdalas es en el griego almendra y por eso se parecen mucho. Se activan los núcleos amigdalinos. Es decir, alguien se encuentra mal, se siente amenazado, va a un profesional de la salud y ese profesional de la salud, en lugar de ver dos cosas, la dolencia física y la dolencia emocional, ve solo la dolencia física y trata solo la dolencia física, se olvida de lo que la Organización Mundial de la Salud ya estableció. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar social, psicológico y emocional de un ser humano. Entonces, nos olvidamos, vemos solo un plano biológico y no un plano emocional de una persona que es normal, que esté inquieta, como hemos estado nosotros inquietos cuando hemos tenido cualquier tipo de dolencia o la ha tenido un familiar o alguien querido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ese dolor, esa preocupación emocional no es calmada, sencillamente con una escucha, sencillamente con una explicación que se pueda entender sin utilizar tecnología, palabras complejas, palabras que hagan referencia a tecnologías complejas. Si no hacemos eso, el enfermo todavía se siente más amenazado y se activan las amígdalas, efectos de la activación amigdalina. Ya son muy conocidos en el mundo que estudia la relación mente-cuerpo. Primero, cuando se activan las amígdalas, hay un cambio profundísimo en el riego sanguíneo del cerebro y esa persona va a pensar con menos claridad, va a ver menos opciones y va a ser menos hábil a la hora de tomar decisiones, lo cual es muy importante que sea hábil tomando decisiones porque tendrá que tomar algunas decisiones en relación a su enfermedad. Pero es que además produce un aumento del gasto cardíaco, el corazón trabaja más, además sube la tensión arterial. Por si fuera poco,
Se produce una liberación intensa de cortisol que no baja, se mantiene estable. Vosotros, sobre todo los que estéis más metidos en el mundo de la salud, sabéis que el cortisol, a veces los corticoides hay que utilizarlos, bueno, pues porque no hay más remedio, pero que en general procuramos no utilizar los corticoides por sus efectos secundarios. Favorecen la osteoporosis, favorecen la destrucción muscular, suben la tensión arterial, favorecen la aparición de úlceras gástricas, pues sube el cortisol. Por si los efectos del cortisol estables en sangre no fueran suficientes, los que hemos visto, hay más. Prácticamente todas las células del sistema inmunitario tienen un receptor, prácticamente, digamos todas, tienen un receptor en su membrana para el cortisol. Si viene una bacteria, viene un virus o viene una célula tumoral, a mí me interesa que mis glóbulos blancos, mis polimorfonucleares, mis leucocitos estén bien activos, fagociten, coman, digieran esa bacteria. También me interesa que los linfocitos asesinos, los natural killers, los NKs, estén muy activos, porque son nuestros rambos particulares frente a estas entidades patógenas. Me interesa que los linfocitos CD4 estén alerta y funcionen bien. Pues cuando los niveles de cortisol están elevados, ninguno de ellos funciona bien. Por eso, la posibilidad de que una persona, por no haberse gestionado correctamente las emociones, tenga una caída del sistema inmunitario es hoy clara. No nos interesa una caída del sistema inmunitario porque favorece las infecciones posoperatorias. Y todo esto es un aspecto que no está extendido masivamente en el mundo de la salud, curiosamente. Pero es que todavía tenemos más. Los griegos descubrieron algo muy potente. Elizabeth Blackburn ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología hace poquitos años por el descubrimiento de una serie de elementos relacionados con una enzima llamada telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa? Vosotros sabéis que los cromosomas son las estructuras en forma de X, donde está almacenado en forma de ovillos el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es la biblioteca de nuestra construcción. Para que os hagáis una idea de la envergadura de lo que es el ADN tiene 3.000 millones de letras genéticas, de nucleótidos. Los 3.000 millones de letras equivaldría a una biblioteca de 1.000 volúmenes, cada volumen de 1.000 páginas, cada página de 3.000 letras equivalente a unas 500 palabras. Eso es el ADN. Ese ADN, esa biblioteca, está enrollada en el interior de los cromosomas. Cuando una célula se divide para generar dos células hijas, esos cromosomas se tienen que dividir. Y en el proceso de división hay que tener mucho cuidado de que las hebras, los ovillitos de ADN no se desflequen. Para evitar que se desflequen tienen unos pequeños capuchones, los cromosomas, imaginaos una X con 4 capuchones, 2 arriba y 2 abajo, que se llaman telómeros. El telómero se encarga de que el cromosoma esté herméticamente cerrado, porque si se desfleca, si pierde ese taponcito, se abren las ADN y se vive menos tiempo. La doctora Blackburn, con estudios preciosos, ha demostrado que las situaciones emocionales donde una persona está estancada en el miedo, estancada en la desesperanza, estancada en la angustia, hacen que la enzima llamada telomerasa, que repara los telómeros, esos capuchones, para que no se desgasten demasiado en los procesos de duplicación de los cromosomas, esa enzima funciona peor. Hoy sabemos que los estados emocionales negativos perjudican la longevidad. Pero es que además sabemos más cosas. Hace no mucho estaba en México hablando con un profesor de la Universidad de Harvard sobre este tema, estuvimos comiendo juntos y él me decía: Mario, hace años nadie podía hablar de esto que me estás diciendo. Ahora en Harvard todos hablamos de esto.
¿Qué es eso de lo que se habla ahora que antes nadie hablaba? De la epigenética. Esos 1000 volúmenes, de 1000 páginas cada uno, con 3000 letras cada página. El que nuestro organismo lea un fragmento de ese volumen y lo haga real, pase de ser letras de un alfabeto, algo que es una proteína, un enzima, una cosa, no es irrelevante. Hay algunas partes de esos volúmenes que es mejor no leer, porque si las lees, puedes estar leyendo mutación y tener una célula tumoral. Y hay otras partes que sí es mejor leer, porque si las lees, desarrollas algo que a lo mejor no has desarrollado en esa biblioteca pluripotencial. Siempre había que el material genético estaba ahí y directamente se iba traduciendo en lo que somos nosotros desde el punto de vista biológico. Pero hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que sobre los genes son fragmentos funcionales, unidades funcionales del ADN, que sobre los genes hay una estructura que pone o quita un grupo metilo, que se llama un epigen, lo que está por encima del gen. Es como un interruptor. Si el interruptor está en on, el gen se expresa. Y si está en off, no se expresa. ¿Sabéis lo que se ha visto? Se ha visto que el estado emocional se asocia a la liberación en sangre de lo que se llaman moléculas de la emoción. Que son hormonas, que son péptidos, neuropéptidos, unas estructuras moleculares complejas. Esas estructuras se acoplan a las membranas de las células, las cuales mandan lo que se llama el AMP cíclico, el AMP mensajero, y afecta a cómo esos genes están en on o en off. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los estados emocionales afectan a la expresión genética. Estamos hablando de algo de una enorme profundidad que muchas veces se nos pasa porque estamos tan enamorados de la tecnología, tan enamorados de los diagnósticos, tan enamorados de las pruebas sofisticadas que nos olvidamos de que todo eso fue creado por una única razón, para servir a un ser humano enfermo. Y esto es algo que nunca podemos dejar pasar. Que ni la resonancia magnética más sofisticada del mundo, ni el análisis de biología molecular más extraordinario, ni el test más increíble, jamás podrán sustituir lo que es una conversación con un enfermo, donde ese enfermo le estás transmitiendo ilusión, capacidad y estado de ánimo. Pero es que además, todos tenemos una enorme responsabilidad, es decir, capacidad de respuesta. Todos tenemos la enorme responsabilidad de recuperar la dignidad de la persona y no solamente ver planos biológicos. Tuve otra experiencia muy interesante sobre esto, que me marcó mucho cuando yo era residente de primer año en un departamento de cirugía de un determinado hospital. Como acababa de llegar, me asignaron el cuidado de una habitación con 2 enfermos. Yo esta situación no la he visto nunca más en mi vida, por eso la recuerdo tan bien. Los 2 enfermos tenían la misma edad, eran hombres con la misma edad, cosa ya, bueno, pues un poquito sorprendente, pero bueno. Los 2 habían sido operados exactamente de lo mismo. Ambos habían sido operados de una úlcera rebelde a todo tipo de medicación y que había llevado a una gastrectomía o un Bill Ross. Los 2. Les había operado el mismo cirujano, un cirujano realmente extraordinario, buenísimo. Sin embargo, los 2 se habían complicado y habían hecho exactamente el mismo tipo de complicación. Se llama una fístula duodenal abierta. Se había abierto el duodeno, donde normalmente hay que cerrarlo. Se había abierto y escapaba parte del contenido por la herida. Eso se llama fístula duodenal abierta. El problema de la fístula duodenal abierta, es que están activos los fermentos pancreáticos y va destrozando la piel, se la va comiendo. Mi misión era curar a los 2 enfermos.
Todos los días yo entraba en la habitación con una esponjita, con una preparación jabonosa especial, y entiendo que con el mismo mimo y con el mismo cariño y afecto, yo trataba a los dos enfermos igual, les curaba igual. Por supuesto tenían una bolsa para recoger el drenaje y se iba viendo el drenaje si era mayor o era menor. Uno de los enfermos era un enfermo con una la vida impresionante. Eran dos personas jóvenes. A pesar del fastidio de la fístula, a pesar de todo, él seguía mirando las cosas con alegría y con ilusión. Pero el otro era un hombre muy enfadado con la vida. Era un hombre realmente que estaba muy tenso, con un temperamento como muy agriado. Y era curioso observar cómo iba pasando el tiempo y tratando igual a los dos enfermos, exactamente igual. No había manera de que la piel cicatrizara en uno y que el gasto, la producción de la fístula se redujera, mientras que en el otro sí sucedía. Y siendo entonces un joven residente, yo me planteaba entonces, ¿será posible que la actitud ante la vida, la actitud ante las cosas tenga tanto impacto a nivel físico? Hoy podemos afirmar con un enorme sí que es así. Sabemos que la actitud de un enfermo afecta, por ejemplo, a la incidencia de recidivas de carcinoma. Mujeres diagnosticadas con carcinoma de mama, que han sido operadas, si luego son mucho más proactivas, hacen ejercicio físico, toman menos carne, su incidencia de recidivas baja a la mitad. Es decir, hay muchos factores que dependen de las personas. Que esas personas de las que dependen esos factores se den cuenta de la enorme importancia que tiene que ellos crean en sus posibilidades. Para eso estamos los profesionales de la salud, por un canal, por otro, para transmitirles la grandeza que hay en ellos. ¿Cómo podemos nosotros generar esos espacios dentro? Pues en primer lugar tenemos que tener la humildad, los profesionales de la salud, de conocer que hay muchos elementos en la sanación de un enfermo que los pone el enfermo. Y el enfermo los pondrá si se siente parte del proceso, si no se siente simplemente como un paciente sobre el que actúan una serie de procedimientos o al que se le administran una serie de medicamentos. Si el enfermo se siente escuchado, los cirujanos interrumpimos aproximadamente cada 40-45 segundos. Es muy importante, en todo en la vida, dar espacio para que esa persona se sienta escuchada. En segundo lugar, es clave, aparte de esa humildad, el respeto. ¿Qué es el respeto? Que yo creo que algo puede ser causado por una cosa, pero a lo mejor el enfermo tiene otra idea. Hoy sabemos que hay una diferencia entre curación y sanación. La curación afecta, digamos, solo al elemento físico. La sanación es mucho más profunda. Es tal el número de personas en el mundo que han sido estudiados, que cuando se han recuperado emocionalmente, cuando han sanado relaciones muy importantes y que estaban dañadas, han empezado a recuperarse a nivel físico, que no podemos ignorarlo, por más que queramos. Entonces, el respeto a esa realidad y luego la voluntad de cooperación. Yo creo que todas las personas que estamos en el mundo de la salud, pero por lo menos intento transmitir estos conceptos en los foros, hemos de buscar la cooperación. Aquí no es un enfermo, un médico, un enfermero, una enfermera, quien sea un profesional de salud. Somos un equipo luchando para hacer algo realidad, que no es solo la curación de un enfermo, sino la sanación. Y por eso, al final me gustaría dejaros con esta reflexión.
¿qué puedo hacer yo en mi vida para ver más allá de lo que es obvio, de lo que es evidente? ¿Qué puedo hacer yo para que una persona se sienta escuchada? ¿Qué puedo hacer yo para que una persona que se siente poco capaz, que no ve esperanza, empiece a ver un poquito de esperanza, un poquito de luz? ¿Qué puedo hacer yo para que una persona se sienta valiosa, no se sienta ninguneada, no se sienta empequeñecida? Y yo os digo que si nosotros dejamos que estas preguntas nos envuelvan, veremos a los demás de una manera radicalmente diferente. Esta sociedad nos ha dado cosas maravillosas. Estamos en este salón precioso, podemos hablar y nos podemos escuchar porque tenemos estas megafonías, etcétera. Que no perdamos nunca algo que es lo más importante de todo, la verdadera dignidad de un ser humano. Gracias.
Dios.